A continuación, Mujer 360. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Muy buenos días, martes 9 de diciembre y para nosotros siempre es un gusto acompañarles este inicio de semana. Hoy me acompaña mi compañero Paul Zumárraga. Paul, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Loli, feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Mujer 360, el programa que cambia las mañanas y los días de todos los ecuatorianos y nos vienen en todo el mundo. Somos esa cajita de herramientas, ese pool de especialistas que llega a ustedes con contenidos valiosos, con la intención obviamente de aportar ese granito de arena para cumplir los múltiples roles, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, mi querido Paul. Así es, la familia ya está atenta para mirar y ver Mujer 360. Empezamos el día con una lamentable noticia. El líder de la banda Ilegales de España, Jorge Martínez, ha fallecido hoy por un cáncer que le había estado afectando continuamente y pues lamentamos de esta información. De último momento, ya que se dio en la mañana, la familia y los medios de comunicación pues indicaron esto y a todo el mundo pues está lamentando nuevamente esta pérdida. Loli, empezamos de esta manera nuestro programa. Qué pena, realmente mandamos un abrazo también. Ha sido una pérdida bastante lamentable para el mundo de la música, pero sin embargo, aquí en Mujer 360 siempre tratamos de llegar a ustedes con los mejores contenidos. Les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto estamos en Facebook como en Instagram como @Mujer360UIO. Ya somos la comunidad Mujer 360. También damos un agradecimiento muy cordial a toda la gente que nos sigue a través de televisión tradicional, que es nuestra fiel audiencia, y también comunidades digitales, a quien llegamos de manera local, nacional e internacional. También sabes que somos Latam, mi querido Paul. En efecto, Loli, estamos en todas partes. Nos pueden seguir también a través de Mujer 360 UIO y Mujer 360 en todas las redes sociales, Loli. Y también, pues, a través de nuestra señal vía Telesucesos y paralelamente en streaming en todas las redes sociales. Interesantísimo, Loli, Por este supuesto. tema de la comunicación en tiempo real. Y precisamente te cuento que hoy es el Día de la Informática. Para todos esos informáticos que nos solucionan la vida o tratan de hacerlo, pues les deseamos un excelente día. Hoy es el Día de la Informática. Del informático. Me acordaré de todos los amigos contactos para mandarles un feliz día a esos amigos que nos están solucionando la existencia cuando las laptops, los celulares o todo se nos pone por ahí un poquito complicado, raro y tenemos miedo de perder la información, mi querido Paul. Acuérdese de conectarse, estamos a través de la plataforma de Facebook de Telesucesos. Usted simplemente le da un clic al icono, al logo de Telesucesos, donde le dice live y puede seguir nuestro programa también en el tiempo que sea de su preferencia. El día de hoy, Paul, te cuento, traímos un tema súper interesante. Tenemos a nuestra especialista en salud mental y psicológica, Stephanie Obando López, con quien vamos a hablar acerca de la depresión postparto. Realmente es un tema que lo veníamos conversando con Steffi tras cámaras, bastante importante. Yo creo que a partir, como le decía Steffi, de tomar conciencia ya de la madurez, he sufrido de esa depresión postparto junto con mi primer hijo y de pronto hay este tabú a nivel social que es un tema que no es muy conversado, pero muy necesario de abordarlo. En efecto, Loli, estás escuchando cómo conversabas con nuestra psicóloga de planta, Steffi Obando, acerca de este tema que muchos lo desconocemos y estamos ajenos de esta realidad. Así que pongamos atención en el segmento de psicología que vamos a tener. Por supuesto. Y también, pues, el segmento de Academia 360. Se acaba el año, pero siguen las deudas, Loli. Siguen las deudas. Se acaba el año y no acabamos y sigue de pagar. el mismo sueldo del 2025. Y no acabamos de pagar las deudas. Así que el doctor Jorge Guadalupe del IAEN estará listo y dispuesto para contarnos
unas fórmulas que no son mágicas, pero nos van a dar unas medicinas, unos alivios, exacto. Excelente. Para mejorar nuestra economía en este 2026 A que mí se me encanta, avecina. mi querido Paul, a través del segmento de Academia 360 tenemos esta posibilidad de tener a los mejores académicos del país, muy buenos voceros de alto nivel, que tienen ese tiempo y predisposición para venir y conversar con nosotros. Esos conocimientos científicos y académicos puestos al servicio de toda la comunidad. En efecto, Loli, pues el doctor Jorge Guadalupe nos viene a contar todo lo que necesitamos saber para ahorrar y mejorar nuestra economía familiar. Y cierro con esto, el día de las efemérides, Loli, que tú sabes que me encanta comentar estos datos curiosos. Tú y tus santos. Así es, hoy no hay santo, no hay santo. No hay santo. Pero hay una fecha muy importante y sobre todo importante en nuestro país, el Día contra la Corrupción, Loli, que tanta falta nos hace celebrar y conmemorar este día ante todas estas cosas terribles que ocurren en nuestro querido país. Qué difícil es poner a veces un alto contra la corriente, ¿no? La corriente a nivel país es bastante fuerte con relación al tema de corrupción, pero el día de hoy que sea un día para poder analizar estos temas y más bien brindar a las nuevas generaciones otro horizonte donde la corrupción ya sea cada vez mucho menos minimizada, desaparezca de nuestro panorama. También te cuento que en el segmento final ya tenemos tras cámaras ahorita a una guapísima chica, estudiante de Cocoa San Francisco, porque también se une la Universidad San Francisco, así como el IAEN, nos trae a los mejores académicos, PhD del país, junto con la Universidad San Francisco. Traemos para ustedes esos proyectos que los chicos, los futuros colegas, comunicadores de nosotros, mi querido Paul, tienen previsto para el día de hoy. Hoy viene la campaña Sin Compararse. Me parece perfecto, me parece que estos espacios como Mujer 360, y yo les invito a otros medios de comunicación que también se sumen y brinden estos espacios, ya que por el momento es el único espacio, Mujer 360 y Telesucesos, en el que se abren estas ventanas para que los estudiantes, docentes y público en general pues se acerque y plantee temas de interés. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu primera pasantía profesional, Paul? Acuérdate, cuando estabas estudiando, ¿cuál fue tu primera pasantía? Y yo tuve varias pasantías, muchas en televisión sobre todo. ¿Cuál fue en tus pininos? A ver. No lo puedo recordar porque sí pasé por unos 4 canales de televisión, unas 3 radios. El horario de la universidad me permitía hacer eso, entonces yo aprovechaba mucho y siempre cuento este caso especial, esta anécdota, si se quiere, que no había mucha regulación en cuanto al tema de pasantías. Sí. Estoy hablando más de 20, 25 años que... Ya como 30, pues. La experiencia acumulada. Sí. Entonces uno llegaba, conversaba con cualquier periodista y se establecía, qué sé yo, los horarios, las actividades, algo muy informal. Y no, claro, la inseguridad no era tal como ahora. Uno llegaba al canal, saludaba con el guardia y entraba. Así, o sea, siempre pasaba lo mismo. No tenías tanto protocolo. No tenía tanto protocolo, incluso no había término, o sea, no había una finalización. Decías, hasta esta hora, hasta este día terminabas. Te podías estar los 4 años. Lo que tú quieras. Lo que tú quisieras, y era muy fácil. Entonces eso me sirvió mucho, me ayudó mucho para adoptar varias habilidades que, bueno, de seguro ahora también la tienen, pero yo estuve en el campo de batalla. Con esto termino el dato. El 11 de septiembre, me parece que... ¿Cuándo fue lo de las Torres Gemelas? Teníamos 2001. Yo hacía pasantías en un noticiero de alcance nacional, de un gran canal de televisión aquí. Ya. Encendí el televisor, vi ese caos que estaba reinando, sin que me llamen, sin la vocación, sin que me llamen, yo ya tenía el gusanito, fui, y eso era en esa sala de redacción era terrible, claro. Era terrible, era un caos. Entonces, en ese momento, a ayudar en lo que se pudiera. Entonces, esas pequeñas anécdotas... Sí, en esas pequeñas anécdotas nos han servido. ¿Sabes que me marcó mucho cuando yo hice pasantías en Ecuavisa? Ahí fueron mis primeros... Sí, hablaba justamente de ese canal. Mis primeros pininos en Ecuavisa. En esa época estaba en Noticias de la Comunidad y era, claro, un talento, una estrella hasta ahora muy recordada, Gabriela Baer.
Y claro, las personas que éramos pasantes todavía ligeramente nos hacían o para pasar café o que le hagamos las notitas de las frases célebres que ella tenía que decir. Entonces, pensando en eso, justamente, mi querido Paul, nace aquí en Mujer 360 este espacio que se llama Cocoa 360, que ha sido la Universidad San Francisco la pionera en enviarnos a sus estudiantes, porque aquí en Mujer 360 los estudiantes son los protagonistas de la campaña. Me parece perfecto. Insisto, hago un llamado de atención a otros espacios, porque cuando uno rememora estas oportunidades que tuvo, le sirvieron mucho, y qué mejor que ahora Mujer 360 pues pueda aportar con la formación de los periodistas y los comunicadores de nuestro país. Por supuesto, somos del equipo de Mujer 360 y es grato llegar semana a semana con ustedes. Por favor, no se despegue, que enseguida comenzamos nuestro programa de hoy. Lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital. Es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia te convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Lo que puedes hacer en 15 minutos. Con Credi Ágil tienes hasta $5,000 sin garante y en solo 15 minutos aprobado. ¿Y eso? ¿Ya te dieron el crédito? Sí, en menos de lo que esperaba. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. Bienvenidos también a nuestro segmento Ayúdate 360. Esa ventanita que le permite a usted pensar
a darse, ¿por qué? Una manito de ayuda a uno mismo. Normalmente hemos conversado que las mujeres quedamos siempre como la última rueda del coche. Siempre está primero la familia, el resto de personas, y uno va quedándose relegada. Así que el día de hoy en Ayúdate 360 traemos a nuestra especialista ya, Steffi Obando López. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, bienvenida. mi querida Loli, bastante bien, muy contenta de compartir este tema contigo el día de hoy. Encantada, Steffi. El día de hoy vamos a conversar un tema súper importante. Vamos a hablar acerca de la depresión postparto. Me parece interesantísimo tomar este tema como punto de referencia, Steffi, porque normalmente, anteriormente, se consideraba que cuando tú eras madre no tenías derecho o no tenías por qué deprimirte. O sea, ¿cómo te vas a deprimir si viene y nace un niño a tu vida? ¿Cómo te vas a deprimir si es que ya eres mamá? Entonces, coméntanos un poquito ahora, porque es un poquito ya más normal hablar de la depresión postparto. Sabes que me encantaría que fuese más normal, pero en realidad no lo es, ¿no? Lastimosamente, como conversábamos antes de salir al aire, las mujeres no tienen como espacios adecuados para poder compartir sus sentimientos, sus emociones después de un parto, ¿no? Y además hay una cuestión que pasa mucho, que es esto de la romantización de la maternidad, ¿no? Vemos en las redes sociales o en general, ¿no es cierto?, estamos bombardeados de esa información. La maternidad es lo que la mujer quiere, siempre, supuestamente, pero no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Entonces creo que lo que ha pasado es que con el tiempo las mujeres han ganado un poco más de espacio de poder hablar abiertamente de algunos temas como ¿es voluntaria la maternidad que quiero ejercer o es algo que me toca hacer porque se supone que es un rol cultural, ¿no?, al cual todas las mujeres supuestamente estamos abocadas, y no necesariamente es así? Pero como te digo, en cuestión estadística, dentro del panorama, ¿no es cierto?, psicoterapéutico, hay muy pocas mujeres que buscan ayuda realmente por un posparto, ¿no?, por una depresión posparto. Necesitamos más espacios para hablar abiertamente, ¿no es cierto?, de todos los cambios que involucra la maternidad en la vida de una mujer, y justamente por eso surge este tema el día de hoy, ¿no? Esa es la motivación principal, que las mujeres tengan, como tú dices, una cajita de herramientas para poder comprenderse a sí mismas y entender qué puede estar pasando con ellas y no andar con la culpabilidad enorme, ¿no es cierto?, de no sentirse tan felices por ser madres, ¿no?, o de haberse convertido en madres. Cuando un niño nace, nace también una nueva mamá. Y nadie sabe cómo ser mamá hasta el momento en que das a luz a un niño, ¿no? Por supuesto. Yo me voy a permitir abrirme contigo en este espacio, mi querida Steffi, y comentarte un poquito también cuál fue mi experiencia personal. Yo tengo 2 lindos hijos. Mi hijo mayor ya va a los 17 años, mi segundo hijo tiene ya camino a los 12 años. Y me pasó que con mi primer hijo analizo yo que tuve una depresión postparto. Obviamente no la traté a tiempo, porque en esa época no era normal hablar de depresión postparto. Te estoy hablando hace 18 años atrás, contando un poquito el tema del año del embarazo. Pero en esa época yo recuerdo que muchos de los síntomas que uno siente es tristeza. Si llora el niño, llora la mamá. Te sientes muy triste, o sea, viene la alegría de tener un niño, pero no entiendes el por qué estás triste. Y te marcas también mucha distancia con tu pareja. Total. Ese tipo de síntomas, mi querida Steffi, ¿por qué se generan? ¿Qué es lo que pasa en ese momento en el cerebro de la mamá? Mira. ¿Y por qué a unas les da depresión postparto y a otras no? Yo identifiqué, mi querida Steffi, que dije, de pronto la época en la que yo fui mamá de mi primer pequeño, de pronto no estaba previsto dentro de mi cerebro, de mi psiquis, todavía ser mamá. Diferente fue con mi segundo hijo, porque yo ya creo que me sentía preparada, o era la edad también perfecta, sí, para ser mamá. Cosa que no me pasó esta depresión postparto. Pero cuéntanos un poquito, así como yo pasé, deben pasar muchísimas mujeres una situación similar. Es bastante frecuente, pero como te digo, muy poco se habla del tema y no todas las mujeres pasan por una depresión postparto. Justamente hay algunos factores que te hacen predisponerte a una depresión postparto. Factores genéticos, por ejemplo, que hemos venido conversando a lo largo de estos programas dedicados a la depresión. Entonces, uno de estos es que la familia de la mujer que tiende, ¿no es cierto?, a una depresión postparto puede tener indicios, ¿no es cierto?, de haber tenido depresiones profundas o depresiones mayores, a veces diagnosticadas y a veces no. Que tu mamá haya pasado una depresión postparto te hace a ti también genéticamente tendiente a generar una depresión postparto.
Ahora, hay situaciones u otros factores, ¿no es cierto?, que son externos, ambientales, por ejemplo, la relación que tienes con tu pareja, ¿no? Si tu relación con tu pareja no es la mejor, no tienes una relación funcional con tu pareja, no sientes un apoyo, por ejemplo, de tu familia, estás como muy jovencita y llega un embarazo que no ha sido planificado. No todas las familias reaccionan adecuadamente a un embarazo no planificado, ¿no? Por supuesto. Y esto también puede generarte, ¿no es cierto?, una depresión postparto. El hecho de, como tú dices, no lo planifiqué, no estaba en mis planes aún, simplemente apareció el bebé. Y ahí es cuando aparecen estos prejuicios, ¿no? Todas las mujeres quieren ser mamá, no necesariamente. O tal vez puede ser, pero planificado con el paso del tiempo, cuando te sientas un poco más sólida, ¿no? Más sólida económicamente, más sólida emocionalmente, más sólida con tu pareja. O sea, son varios los factores que intervienen en una maternidad saludable, pero en su momento, si aparece así de la nada, es bastante complicado conectar inmediatamente con tu bebé, ¿no? Y obviamente el cerebro de la mujer cambia cuando nosotros damos a luz, ¿no? En el embarazo el cerebro cambia totalmente. De hecho, hay estudios que te indican que el cerebro disminuye su volumen cuando estamos embarazadas. Y esto es porque se está formando un nuevo bebé, ¿no es cierto?, dentro de ti, y eso hace que tu cuerpo, ¿no es cierto?, funcione de una forma totalmente diferente. Cuando das a luz, tu cerebro vuelve a la normalidad en cuanto a volumen, pero el funcionamiento es distinto, porque tú ya estás con otro chip, conectada totalmente y enfocada en la supervivencia de tu bebé. Te olvidas de ti, ¿no? Es un automático, te olvidas de ti y todo va hacia el bebé, que el bebé esté bien, que el bebé se alimente, que duerma, que no llore, ¿no? Entonces, toda tu energía va enfocada allá y tu cerebro nunca más va a volver a ser el mismo, ¿no? Wow. Es algo que hay que entender. Qué impresionante. Y, claro, yo pensé que eso del chip a veces era un cliché. Muy tema percepción, ¿no? Pero es real. Es real. Qué interesante que biológicamente se producen estos cambios y se nos instala este chip. Mientras los compañeros de producción nos colaboran colocando justamente unas láminas que hemos preparado el día de hoy para ustedes, para poder hablar en detalle de la depresión postparto, mi querida Steffi, también quería analizar el tema de la depresión postparto. También puede provocarse por la parte física, porque el momento que nosotros estamos en la etapa de embarazo, vamos gestando una nueva vida, va cambiando muchísimo el cuerpo de las mujeres. Total. El rato que nace el bebé, uno piensa, al menos cuando es madre primeriza, que es como que se desinflara un globo, ¿no? Se desinfla el globo y uno ya vuelve a la normalidad. Y en muchos casos no es tan favorable en la naturaleza. Puede haber mujeres que vuelvan rápidamente a su cuerpo original, y mujeres que realmente el tema del embarazo ha dejado huellas, un poquito de estrías, la piel un poquito más floja, y ese vernos, ese impacto de verse al espejo nuevamente, también provoca esta depresión postparto, ¿verdad? Suele ser muy traumático, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la presión social que las mujeres tenemos, ¿no? O sea, que hemos también conversado mucho. Las mujeres tenemos una presión, sobre todo, bueno, a todos los niveles, pero físicamente hay muy poca gente que se siente realmente cómoda con cómo se ve, sin necesidad de embarazos, ¿no? Entonces, todo el tiempo también estamos receptando un montón de información que nos dicen que debemos estar delgadas, que debemos vernos de tal o cual forma, y no es así. Pues la feminidad es una cuestión muy subjetiva y la belleza también es muy subjetiva. Cada cual debe sentirse cómoda con cómo se ve o cómo es. Sin embargo, hay algunos estereotipos en los que las mujeres quieren calzar, y cuando viene un embarazo, los cambios físicos son muy fuertes, sobre todo si tú ya previamente has tenido algunos problemas con respecto de tu corporalidad, ¿no? Entonces el embarazo, imagínate, es un bombazo, digamos, para tu seguridad personal, para tu propia valoración. Y volviendo también a lo que conversábamos un poco del cambio neurológico, hormonalmente nuestro cerebro está muy afectado, ¿no? Porque cuando nosotros estamos embarazadas, los estrógenos y la progesterona tienen un nivel, ¿no es cierto?, de funcionamiento para mantenernos, incluso el cortisol sube cuando estamos embarazadas para mantenernos activas. Cuando damos a luz, el estrógeno, la progesterona y el cortisol desaparecen, bajan muchísimo, y esas bajas de golpe, ¿no es cierto?, hormonales, también inciden directamente en tu estado de ánimo, y por eso sentimos mucho cansancio, ganas de llorar, pues nos sentimos muy abrumadas, ¿no es cierto?, por el hecho de que el bebé llore, por ejemplo, ¿no? Entonces como que dices, ¿a qué me metí, no? Aparte también eso, ¿no? Como se supone que debería estar muy contenta, se supone que debería estar muy feliz por el bebé que aparece, pero capaz, y me pongo a pensar, no voy a poder con esto, es un reto enorme, y además es un reto para toda la vida, porque
eres mamá y siempre lo vas a hacer, no es Por algo supuesto. de lo cual te puedes deslindar, ¿no? Como con cualquier otra decisión de vida. No es como el ex, que podemos Así cruzar es. la página, mirar el capítulo y decir, bueno, hasta aquí nos trajo el ruido. Exacto. No, ser madre es una responsabilidad increíble que permanece ese chip. Es más, se va incorporando y todo el tiempo se va modernizando, lo vamos cambiando y mejorando, mi querida Steffi. Claro. Ahora, me parece importante también analizar el rol que topaste hace un momentito, el de la pareja. Porque puede haber padres que hagan un muy buen acompañamiento de la etapa de embarazo, de parto y del nacimiento del bebé. Y padres que realmente no tengan muy activo ese sentido, esa sensibilidad de paternidad. Se produce ahí también una depresión postparto cuando nos vemos de pronto solas, no hay esa contraparte, vemos que solamente estamos nosotros frente al bebé. Hay una frase que dice, ¿no es cierto? La mamá es mamá cuando se entera que está embarazada y el papá es papá cuando ve al bebé. Esos 9 meses son muy importantes. El periodo de gestación es muy importante también en el proceso, ¿no es cierto?, psicológico para evitar una depresión postparto. No solo la familia de la nueva madre, ¿no es cierto?, debe estar pendiente, sino principalmente su pareja, ¿no? Es inconscientemente, pues somos nosotros mamíferos e inconscientemente se nos detona esto. Ajá. El macho tiene que hacer las veces de macho, tiene que proteger, tiene que cuidar, tiene que estar pendiente de la madre, ¿no?, de la nueva madre, y a veces eso no pasa, ¿no? Hay falta de empatía, falta de sensibilidad, a veces, como te digo, si es una pareja joven que no estuvo planificando el embarazo, a veces los padres se deslindan, ¿no?, emocional y psicológicamente del proceso del embarazo, y esto también puede generar un golpe muy fuerte, o ya en el momento de tener al bebé en brazos, el papá no sabe qué hacer. También tomemos en cuenta, y esto es un dato importante, ¿no?, la depresión postparto también ocurre en los hombres, ¿no?, también pasa en los varones. Ah, eso no sabía, mira, sí, qué interesante. Sí, sí, también. ¿Y qué les da a ellos? Muy similar, en serio? realidad es muy similar, igualmente, una tristeza profunda, una sensación de que a lo mejor han perdido control sobre su vida, ¿no? Porque imagínate, si no estás planificando un embarazo, tú, yo qué sé, tienes ideas o proyecciones de futuro que no van a darse, porque con un bebé pues hay una responsabilidad mayor, tus planes tienen que cambiar, en el ideal, ¿no? Deberían cambiar. Y a veces el padre no está listo a esto, ¿no? Y también pasa por una depresión postparto. Qué interesante. Acabo de agregar ahorita a la cajita de herramientas de Mujer 360 que la depresión postparto también puede ser para los hombres. Eso me parece interesantísimo. Yo pensé que solamente era para mujeres, pero qué interesante. Yo pensé que la depresión postparto de los hombres era salir de la casa, bueno, y ahí te ves. No, Más o menos ahí te quedas necesariamente. con el guagua, porque normalmente ellos suelen tener este tipo de conductas evitativas cuando no quieren hacerse cargo de una responsabilidad. Steffi, bueno, una vez que hemos identificado este panorama que puede estar pasando, ahorita puede ser alguna familia cercana suya que nos está viendo justamente en casa, alguien que sea de su entorno familiar, que esté viviendo por una situación así. ¿Es posible salir? ¿Cuál es el momento ideal para evitar que sea una depresión profunda y se produzca ese desapego total con el bebé? Porque hay un momento en el cual tenemos que trabajar mucho con la madre para volver a levantar esa autoestima de mamá, volver a generar este vínculo, que no se rompa el vínculo con su pequeño, porque eso puede trascender incluso a etapas posteriores, ya cuando el niño vaya creciendo y se genere algún trauma. Es muy importante que la mujer esté como clara, ¿no?, del panorama. Es decir, si tú ya estás identificando que sientes una tristeza profunda, que no estás conectada del todo con tu bebé, que por ejemplo el hecho de darle de lactar te genera pavor, que pues no estás contenta con la nueva vida, porque toma en cuenta que también hay que hacer duelos cuando somos madres, ¿no? Una persona eres antes de la maternidad y otra muy diferente la que vas a hacer después de tener un bebé. Y ese duelo es súper fuerte de hacer y nadie habla de esto, ¿no? La persona que eras no eres cuando ya te vuelves una mamá. El hecho de que a lo mejor vengan a tu cabeza ideas de lesionarte, lastimarte o inclusive lastimar al bebé, desaparecerle al bebé, son bastante frecuentes, Loli, ¿no? Y obviamente las mujeres no hablan de esto abiertamente, o sea, imagínate que tengas a tu bebé en brazos y digas, ¿y si le mato? O sea, suena fuerte, pero ese tipo de cosas vienen a la cabeza. Desaparezco el problema, más o menos. Claro, ¿no? Y entonces las mujeres se sienten como muy culpables de hablar de esto abiertamente, ¿no? Hay que hacer también una diferenciación porque existen como otro tipo de, digamos, patología, que es el baby blues, ¿no? El baby blues es
ligera melancolía después del parto, ¿no? Como estoy triste, me dan ganas de llorar, pero no es tan fuerte como una depresión posparto. Una depresión posparto debe durar más de 2 semanas, todos estos síntomas antes mencionados, ¿no? Esta total desconexión o este rechazo que tienes por tu bebé y la tristeza, ¿no es cierto?, y la incomodidad, más de 2 semanas ya podemos estar hablando de una depresión posparto, y ahí lo que tenemos que hacer es buscar ayuda psicológica, ¿no? Lo más rápido posible, para ver cuáles de todos estos factores antes mencionados pueden estar generando justamente esta patología. Si estamos viviendo una situación de estas características, mi querida Steffi, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cómo podemos hacer para encontrarte? Claro, pueden localizarme en mi teléfono, ¿no? El 099-8700-981 y en las diferentes redes sociales. En este momento justamente estamos viendo en pantalla tu contacto profesional. Si nos mencionas nuevamente, mi querida Steffi, ¿estás como apoyo psicológico y cuáles son tus redes sociales? En Facebook, Stephanie Obando López, en Instagram, Stephanie Obando López, y en TikTok, Stephanie Obando Psicóloga. Esperamos que el tema que hemos abordado el día de hoy sea un pequeño disparador, una pequeña alerta para que usted, que está pasando una situación de estas características, usted, mamita, que ya somos etapa tal vez de ser futuras abuelitas, ¿no? Identifiquemos esto. Y me alegra muchísimo, Steffi, que podamos abordar estos temas que son tan necesarios, que se quiten esos tabús de que todas tenemos que ser madres y tienes que ser feliz cuando viene tu bebé. Hay muchos cambios, incluso tú nos has hecho entender la configuración cerebral nuestra cambia tanto biológicamente que es necesario darnos esta ayudita. Tu mensaje final, mi querida Steffi. Mi mensaje final es justamente esto: salgamos un poquito del molde de la feminidad preestablecida, aceptémonos como somos, con todo lo que tenemos, y también aceptemos que necesitamos ayuda y que buscar ayuda no tiene absolutamente nada de malo. Por supuesto. Inmediatamente viene con ustedes Academia 360. Si usted quiere tener estas pequeñas estrategias y consejos para que el dinerito nos surja de mejor manera en el 2026, Academia 360 es el espacio. Hola tía, ¿cómo está? Hola mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puedo estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Mujer 360 y ya nos acompaña el doctor Jorge Guadalupe de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos del IAEM. Bienvenido, doctor Guadalupe, a Mujer 360. Vamos a conversar acerca de la economía familiar para este 2026, aprovechando que en diciembre contamos con décimo, algún bono que le puedan entregar de la empresa y pues el ahorro que esperamos que tenga usted a lo largo del año. Doctor Guadalupe, bienvenido a Mujer 360 y cuéntenos,
Vamos al grano. ¿Cómo arreglamos nuestra economía en el 2026? Sobre todo si no lo hemos hecho en el año que estamos terminando. Muchas gracias por la invitación, Paolo. Un gusto siempre estar aquí. Es una pregunta interesante porque si no hemos arreglado nuestra economía hasta finales de año, es muy difícil que la arreglemos el año que viene. Pero en todo caso, hay una fórmula que en educación financiera se llama como la fórmula mágica, que es repartir los ingresos a través del 50-30-20. 50% los gastos normales para poder vivir individualmente o con la familia, 30% para ahorro y 20% para inversión. Ahora, esta fórmula funciona dependiendo de en qué parte me ubico de ingresos yo. Creo que es importante poder explicarles esto a la ciudadanía porque hay un tema interesante que si yo me ubico en la parte del ingreso más alto, es decir, yo tengo una familia de ingresos muy elevados, es más fácil que yo pueda aplicar esta fórmula porque básicamente el 50% ya lo tengo cubierto, que son básicos, son rubros relacionados con vestimenta, alimentación, educación y demás. Si yo me ubico en la parte de la clase media y media alta, puedo también hacer esta distribución sin ningún problema, pero si me ubico en la clase de la parte media baja y la parte de la clase pobre, va a ser difícil que haga esta distribución. Entonces hay un poco donde yo me ubique, va a depender cómo distribuya mi ingreso al final del año, básicamente, porque estamos al final del año. Y también es interesante e importante decirle a la ciudadanía que el tip es no se gaste como loco lo que le viene en este diciembre. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay que olvidar que lo que yo me gaste va a determinar lo que pueda hacer el año que viene con eso que me gasté, o va a determinar lo que no pueda hacer por haberme gastado anticipadamente. Entonces creo que hay que tener en claro esto. Es importante que las decisiones económicas que tome al final del año básicamente sean decisiones que toman en cuenta lo que hago en diciembre, pero también se adelantan un poco a lo que voy a hacer al menos en los primeros 3 meses del año que viene. Doctor, hablemos de las deudas. Las tarjetas de crédito se ofertan como juegos de 40, ahora que terminamos fiestas de Quito, como tarjetas de colección, como cromos de álbum. En todo momento están llamando que le ofrezco la tarjeta tal, con el cupo tal, para que empiece su economía. Los chicos ahora, ni bien entran a la universidad, quizá antes, ya cuentan con tarjeta de crédito, lo cual es bastante riesgoso si una persona no es lo suficientemente madura para administrarla. Estas deudas se acumulan y luego, ¿cómo salir de ellas, doctor? ¿Qué hacemos para que en este 2026 por fin podamos respirar y estar liberados de deudas? Sí, lo primero que hay que hacer es estar consciente del tamaño de la deuda que yo tengo. ¿Cómo hacemos eso? De manera práctica en Excel, rapidito, en una hoja de papel, como ustedes quieran, columnas, filas, por un lado las deudas, la cantidad de deudas que tengo y los rubros más importantes. Y cuando soy consciente de la cantidad de deuda que tengo, también soy consciente de cuánto puedo aumentar esa deuda o cuánto ya no me puedo extender en esa deuda. Es decir, vivir, no extenderse más allá de las sábanas. La deuda es algo que existe, la deuda es algo natural. La mayor cantidad de personas, de ciudadanos, viven con una cantidad de deuda que puede ser manejable. Entonces no hay que asustarse tampoco en el caso individual, ni en el caso, por ejemplo, de los países, que hablando a nivel país, la gente se asusta, dice la deuda del Ecuador es enorme, qué sé yo. No es... El problema no está en la cantidad de deuda que tenemos, sino en cómo manejamos la deuda. Entonces, si usted tiene muchas deudas, primero póngalas en blanco y negro, es lo más importante, porque si yo las tengo en blanco y negro, sé a qué se refieren y cómo las puedo finalmente enfrentar. Luego, si al ponerlas en blanco y negro me doy cuenta que tengo una cantidad de deuda que está muy por encima de mis ingresos mensuales normales, entonces lo que tengo que hacer es tomar esa deuda, dividir para los meses que vienen y empezar a poner una cantidad del dinero que me ingresa a pagar esa deuda. Y pensar en no endeudarme más. Más allá del dinero que pueden ofrecerles, como ya decías, muchos bancos les llaman a uno y dicen, vea, tengo esta tarjeta 2, 3, 4, 5, tengo este crédito, no va a pagar en 3 meses o en 5 meses. Más o menos lo mismo sucede en el caso de las compras navideñas. Compre tal cosa, una televisión, un carro, lo que sea, no va a pagar las primeras tres cuotas,
pero al final del día va a tener que pagar. Entonces, trate de decidir en función de eso, sabiendo que al final del día las deudas se pagan y sabiendo cuál es el monto de su deuda. Y además de eso también cerciorándose de que su ingreso mensual se mantenga a lo largo del año que viene. Para eso hay otras fórmulas, para el caso de la clase media que tiene un ingreso mensual estable que depende de un jefe, puede manejar de manera más rápida y tranquila el tema de las deudas porque sabe cuál es el ingreso y cómo ese ingreso se va a ir gastando con las deudas o con los gastos diarios o mensuales que uno hace. Y para el caso de ciertas familias que tienen dos ingresos, por ejemplo, que es el ingreso fijo en una empresa, con un jefe, y el ingreso particular que tiene con actividades ligadas también al comercio y ese tipo de cosas, es interesante porque se puede mover uno mejor. Pero en el caso de que ese ingreso no sea fijo, uno tiene que poner mucha atención porque la presión de las deudas en el futuro va a ser muy grande y pueda caer incluso en una época de estrés. Aprovechando un poco el segmento anterior, puede haber este tema de estrés y depresión que no le permite a uno salir adelante y que no le permite ver claramente cómo debe conducirse en el tema financiero individual y familiar. Estamos conversando con el doctor Jorge Guadalupe, quien es docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, a quien agradecemos su participación aquí en Mujer 360. Doctor Guadalupe, conversábamos fuera de cámaras acerca de las ofertas permanentes de los bancos de montos enormes, incalculables, para que se acumulen las deudas, es decir, se consoliden las deudas en una sola deuda, en un solo préstamo, y poder mantener una tasa fija y también un supuesto orden dentro de esta oferta que le brindan los bancos. ¿Qué es mejor? ¿Consolidar la deuda o ir repartiéndola de acuerdo como tengamos o podamos? Yo creo que ahí es una pregunta que uno tiene que hacerse de manera personal. Si yo soy disciplinado en organizar mis cosas, en organizar mi tiempo, en organizar mis deudas, creo que la mejor manera es consolidarlas porque sé que voy a tener un dividendo fijo cada mes para pagar eso. Si yo no soy tan organizado, tal vez pueda ser un peligro consolidar porque esa consolidación va a decir, yo cada mes tengo que pagar, se me ocurre $100, pero como no soy tan organizado, por ahí sale una promoción y digo, también me voy a comprar esto otro. Entonces, a eso 100 tengo que sumarle la siguiente deuda y eso se puede transformar fácilmente en sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento es uno de los grandes problemas de la sociedad latinoamericana y eso yo quiero hacer hincapié en esto. Los ciudadanos, sobre todo de países de ingresos medios como el Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, como Chile y demás latinoamericanos, solemos tener muchos problemas de sobreendeudamiento, es decir, tenemos deuda sobre deuda y eso hace que lleguen momentos en los que sea súper complicado responder a las deudas. El problema de las deudas, más allá de lo que ya conversamos rápidamente, el tema de las deudas es que no pueden transformarse en esa cantidad de dinero que yo le quito a los gastos diarios que me permiten vivir como ciudadano y como familia. El momento en el que mi deuda hace que yo le quite $10 a los gastos de vestimenta, $10 a la educación, $10 a la alimentación, $10 a la vivienda, ahí se transforma en sobreendeudamiento y es un peligro constante para la vida de las familias y de los ciudadanos. Entonces, vuelvo y repito, para quienes son disciplinados, consoliden la deuda, tienen un dividendo fijo y con eso pueden proyectar sus ingresos futuros y su nivel de gasto futuro. Para quienes no son disciplinados, busquen en una tablita de Excel nuevamente, en un papelito, ver cómo pueden pagar, pero no se sobreendeuden, no pidan nuevas tarjetas, no caigan en la trampa de me endeudo ahorita y pago dentro de 3 meses, porque posiblemente en los 3 meses será tal la presión que ya ni siquiera esa deuda sea pagable. Entonces, veámonos por dentro nosotros, fijémonos en lo que hacemos, cómo manejamos nuestras finanzas y de acuerdo a eso decidamos. Y si vamos a consolidar una deuda, que esa consolidación no esté por sobre
2 o 3 veces nuestros ingresos mensuales, porque claro, yo puedo decir, yo voy a consolidar mi deuda, pero el banco me dice, vea, consolide su deuda y además tenga unos 20,000 más para que se gaste. Entonces, si yo hago eso, ya no consolido la deuda, lo que estoy sobreendeudándome. Entonces, si voy a consolidar, que esa consolidación no signifique más del 10%, por ejemplo, de mi ingreso mensual, porque así voy a poder manejar las finanzas familiares e individuales. Y poniendo mucha atención también en las tasas de interés, que muchas veces la deuda en total puede generar más interés que la deuda, pues al menudeo, podría decirse. Así es, tal cual, sí. Sí, las tasas de interés, lo interesante es que en dolarización las tasas de interés no son muy elevadas, eso es una ventaja, diría yo. Pero siempre piensen que las tasas de interés se pueden mover y por eso cuando yo hago un crédito, busque también un banco que le dé una tasa fija, no juegue con las tasas porque hay 2 tipos al menos de interés que le puede dar el banco le dice es una tasa fija, de aquí va a tener que pagar $100 durante 5 años, o una tasa variable que se va ajustando de acuerdo a ciertas condiciones, eso puede ser un peligro. Entonces, más bien mantenga una tasa fija porque, vuelvo y repito, le permite planificar su vida de ese momento en adelante. Doctor, 2 preguntas en una. La primera, ¿cuántas tarjetas de crédito es recomendable que una persona tenga, no una familia, una persona tenga individualmente? Y la segunda, ¿es recomendable que yo tenga una tarjeta de crédito para emergencias, una tarjeta de crédito para viajes, una tarjeta de crédito para inversiones y así ir destinando cada tarjeta para un uso determinado? Ahí depende de la decisión de las personas, pero ¿cuál es el sentido de la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito debe servir para gastos imprevistos y para gastos que son muy elevados, pero que me van a traer un beneficio en el mediano plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Gastos imprevistos, qué sé yo, está uno conduciendo, tiene un accidente o algo pasó, qué sé yo, tiene que acudir al hospital, a la clínica, donde sea, y tiene que hacer un gasto muy, muy elevado. Entonces esa tarjeta de crédito le va a servir para poder hacer ese gasto y no desbalancear su presupuesto inicial. Entonces esa es una parte de la tarjeta de crédito, pero no utiliza la tarjeta de crédito para tener, bueno, les digo de manera muy, muy sincera, no utilice la tarjeta de crédito para comprarse un auto. ¿Por qué? Porque si usted no tiene los ingresos necesarios para pagar ese monto que le cuesta, que le van a cobrar cada mes en el auto, entonces lo que está haciendo es una deuda muy grande que al final del día le va a terminar de una u otra manera asfixiando. Entonces, ¿y cuántas tarjetas de crédito? Yo diría que un par de tarjetas de crédito. La primera para los gastos, como les digo, imprevistos, y la segunda para esos gustitos que uno se quiere dar de vez en cuando, que no quiere gastar el ingreso corriente que tiene, lo que tiene ahorrado, porque eso es para otras cosas, pero quiere darse un gustito, un viaje con la pareja, con la familia, qué sé yo. Podría servir la tarjeta de crédito, me parece que es un tema interesante, pero no más allá de 2 tarjetas de crédito, y vuelvo y repito, no utilice la tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito, porque eso es sobreendeudamiento y al final del día va a sentirse ahorcado por esa sobreutilización también de las tarjetas de crédito. Para terminar, doctor, no quiero dejarle ir sin preguntarle y que me conteste muy rápidamente. Para los gastos recurrentes hay personas, en las que me incluyo, que no somos muy organizados financieramente y pues en la tarjeta vemos un detalle de lo que hemos gastado y también los gastos recurrentes como el agua, la luz, el cable, el teléfono, la telefonía celular, entre otras. ¿Es recomendable una tarjeta fija para gastos recurrentes? Sí, es recomendable. Mi recomendación es, si yo tengo ingresos elevados, no utilice tarjeta de crédito para pagar, utilice tarjeta de débito. Ustedes tienen unos ingresos que pueden superar, diría yo, unos 2,000, 2,500 mensuales. Si no tiene un ingreso que llega a ese nivel, utilice la tarjeta de crédito, pero trate de nuevamente consolidar todos estos gastos que son, que representan los gastos mensuales que todo hogar debe tener. Salud, vivienda, luz, agua, teléfono y demás son gastos que todo hogar tiene que tener. Entonces pueden utilizar la de crédito para esos gastos, sabiendo que esos gastos los va a tener que honrar al final de mes. Y si tiene un ingreso más elevado, utiliza la tarjeta de débito, no la de crédito. Me quedo con eso, doctor Jorge Guadalupe. Le agradezco mucho que haya participado en nuestro segmento de Mujer 360, Academia
360, gracias a la Universidad de Posgrado del Estado y le esperamos para una próxima oportunidad. El próximo año nos va a contar qué tal nos fue con nuestras tarjetas de crédito. Claro que sí, ya viene Cocoa 360 aquí en el espacio de la Academia Mujer 360. Hola tía, ¿cómo está? Hola, mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puede estar tranquilo. Más que tranquilo, en la Pablo no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Y seguimos aquí en Mujer 360. En este momento es un gusto que nos acompaña Lisa. Ella es estudiante de Cocoa de la Universidad San Francisco. Estos jóvenes líderes comunicadores que ya vienen con proyectos en mano, mi querido Paul, ya no solamente son tesis escritas que se quedan archivados en la biblioteca para que algún día la lea alguien. Me encanta que estos chicos ya tienen otra dinámica completamente diferente. Como debe ser, Loli. Conversábamos con el doctor Guadalupe fuera de cámaras que ahora pues ya podemos consumir productos refrescantes, productos nuevos, pero sin perder ese lado académico, ese lado de las bases, de las raíces, que tanta falta les hace a muchos supuestos comunicadores o comunicadores natos que suelen llamarse. Y no es así. La comunicación debe ser solventada con bases. Es como que yo, siendo periodista, pues me meta al quirófano a hacer una operación de cerebro, de corazón abierto. No es mi espacio. Y muchas personas también, pues he visto incluso en otros medios emergentes, en medios emergentes mejor dicho, pues que se lanzan como si fuese cualquier cosa. Te doy la bienvenida, Lisa, muchísimas gracias por acompañarnos y quiero saber tu opinión acerca de lo que estamos conversando en este momento, de los comunicadores, pues que no lo son en principio, que con un celular cogen y pues se lanzan y no tienen unas bases académicas, científicas, periodísticas y de comunicación. Bienvenida, Mujer 360. Muchas gracias y un gusto de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Sí siento que es muy importante la práctica en la vida real, porque es una cosa estar como en el aula y hacer proyectos de universidad, como de la clase, y es otra cosa salir al mundo real y hacer un proyecto ya grande como la campaña que les voy a presentar hoy. Tener esa experiencia es algo enriquecedor como tal, y ya ves como el mundo como tal real, laboral, además de las pasantías que uno puede hacer, realizar esto siento que es muy importante, porque la comunicación como tal es un arte, ¿no? Yo creo que está de verdad en todo, y siendo comunicador tú tienes que saber cómo llegar a las personas, transmitir el mensaje como tal y comunicar bien. Y cuéntanos de tu proyecto, de qué se trata, a quién quieres llegar y cuál es la función efectiva y positiva en la sociedad de tu proyecto. Claro, mi proyecto es una campaña social que se llama Sin Compararse.
Está enfocada en jóvenes y adolescentes entre 13 a 25 años, o sea, ya casi adultos, y se trata de cómo los medios de comunicación pueden afectar nuestra imagen personal y corporal, el cómo pueden llegar a distorsionarla como tal por la cantidad de imágenes que podemos ver en los medios de comunicación, de esa perfección supuesta que nos venden las personas, las marcas y como tal los medios a veces, si es que no sabemos consumir ese contenido, nos puede llegar a afectar bastante psicológicamente. Loli, qué importante, mira a mí ya. me encanta. No, yo me quedo maravillada Ajá. porque le quedo viendo el rostro de Lisa. Digo, qué bella guagua. Justo tras Karma decía, qué lindo que te hayas adaptado a nuestra cultura porque tú eres de nacimiento rusa y ahora estás dejando aquí un legado a nivel Ecuador. Qué lindo que tú nos hables de no compararse. ¿Nació en base a alguna experiencia personal tuya? ¿Por qué estamos utilizando esta campaña para hacer un mensaje que resuene y tenga fuerza en redes sociales? Bueno, sí nace de una experiencia personal y de los que he visto en compañeros del medio. Ajá. Yo desde chiquita he estado envuelta en el mundo de los medios, en modelaje, redes sociales, y es muy fuerte ver como a mí y a mis compañeros de trabajo en ese entonces les llegaba a afectar esa como presión que uno tiene de parte del consumo como tal, de la venta de la imagen, y te llegas a comparar o con tus compañeros, entre como nosotros, y también con lo que uno ve en las pantallas. Okay. Entonces, como tal, uno de los lemas, tengo dos, de la campaña es no te compares con los cuerpos de pantalla, no te compares con los rostros de pantalla porque todos somos diferentes, todos tenemos cosas diferentes, entonces uno tiene que ser como su propio reflejo. ¿Cuál era la presión más fuerte que tú sentías cuando ya estabas involucrada en este mundo y la razón de ser de tu campaña? Yo empecé a los 13 años, mi primera sesión de fotos para una marca fue a los 13 años y me comparaba mucho con los modelos que uno ve en la televisión, en las redes sociales, en las revistas, que ya tienen más de 20. Entonces, es bastante fuerte como una niña de 13 años puede compararse con alguien de 20. Un poco lo que me cuentas. Sí, entonces imagínate, como yo decía, ¿y por qué yo no tengo esa cintura? ¿Y por qué yo no me veo así? Teniendo 13 años y queriéndome ver con alguien como de 25, eso no está bien. Y sí me llegó a afectar psicológicamente. Tuve que salir de esos problemas y no quisiera que le pase a más chicos. A las mujeres a veces esa comparación les suele afectar un poco más, pero también pasa en hombres. Y un dato bastante fuerte es que después de la pandemia, los trastornos de conducta alimentaria crecieron en un 45% comparándolo con el 2010. Wow. Entonces es como estuvimos tan metidos en los medios, en las redes sociales todo el día, sin salir de las casas, con la pandemia casi 2 años, sí llegó a afectar bastante a la sociedad eso. Qué interesantes esos datos, Vol. ¿Dónde podemos encontrar más información de tu campaña, mi querida Lisa? Claro, bueno, en mis redes sociales, Lisa con ZLIZMYT, y también las redes sociales de la campaña, que es como tal, todo en Instagram, que es como tal, @sincompararse, todo junto en minúsculas. Entonces ahí hay un montón de información, también se realizaron un par de talleres con la fundación con la que estoy trabajando y en algunos colegios para llegar y transmitir ese mensaje a los chicos. Ha sido un gusto que nos acompañe en este cierre de nuestro programa de Mujer 360, Lisa, estudiante de COCOA de la Universidad de San Francisco. Si usted quiere interesarse un poquito más por esta campaña Sin Compararse, le invitamos a que vea también las redes sociales de Mujer 360, donde vamos a compartir un video especialmente preparado de la campaña de Lisa con relación al tema que estamos abordando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UH.